todos y todes. Muy buenas tardes a todas, a todos y todas los que se han conectado hoy día a conocer a nuestros y a nuestras candidatas de la lista del Movimiento Social Constituyente del Distrito 11. Lo digo con todo el énfasis porque ha sido un trabajo colectivo que hemos desarrollado con asambleas territoriales del distrito, con cabildos, con organizaciones sociales. Así es que detrás de esta transmisión hay mucha gente a quienes les agradezco profundamente, pero a lo que nos convoca hoy es conocer a nuestras y a nuestros candidatos. Quiero partir con Sonia. Sonia Ulloa Toro, bienvenida. Eledín Parragués, Daniela, son algunos de nuestra lista. Yo creo que la gente está muy interesada en saber cuáles son nuestros temas, nuestro programa para llevar a la nueva constitución. Así es que como ustedes son entendidos en la materia y después de tantos meses de trabajo son peritos en la nueva constitución, quiero que la Sonia se presente, nos cuente de dónde es y qué es lo más importante que ella quiere llevar a la nueva constitución de nuestro programa que hemos construido conjuntamente. Hola, ¿me escucha? Hola, ¿qué tal? Bueno, mi nombre es Sonia Ulloa Toro, vivo hace 38 años en la población La Hormiga, Peñalolén. He sido dirigente de algunas organizaciones de base y también fui dirigente sindical en la empresa Walmart hace algunos años atrás. Y bueno, quiero ser constituyente por varias cosas, pero una de las razones por las que me mueve, aparte del tema de la discapacidad, de lograr ocupar un escaño para personas con discapacidad, es también el tema de la vivienda, el derecho a una vivienda digna, que está dentro de los derechos fundamentales del ser humano. Y también está en el Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Así es que creo que nosotras y nosotros y nuestros pobladores, la mayoría de nuestras poblaciones, requiere con urgencia una vivienda digna, que tenga espacio suficiente para contener a una familia, a los niños, que puedan tener sus espacios y que también estén insertos en un lugar que también tenga todo lo necesario para una vida más digna, para el desarrollo de su familia. No es un derecho obligatorio, me parece ahora, no está dentro de las prioridades del gobierno la vivienda digna para nuestros pobladores y pobladoras, y debido a ello se han levantado muchas organizaciones para poder luchar por este bien, que es muy necesario para la vida. Cada vez las viviendas son más pequeñitas, casi una cajita de fósforo. Creo que eso debe cambiar. Y espero que esta nueva constitución lo logre, que lo logremos, porque es un trabajo entre todos, pero yo creo que es muy necesario que todas las personas, las niñas, los niños, tengan una vivienda digna donde poder desarrollarse. Es necesario tanto para la familia, que ahí parte todo el núcleo central de esta sociedad, la familia, y es tan importante que tengamos derecho a ello. Eso es una de las prioridades, tantas, pero creo que una vivienda nos hace más dignos como seres humanos. Muchas gracias, Sonia. Bueno, Sonia es una vecina de La Hormiga, es una mujer mapuche y también en situación de discapacidad, así es que representa, la verdad, es que muchas visiones diversas y nuestra lista también lo hace. Para que sigan conociendo nuestra lista, aquí está, bienvenido Juan Eduardo, bienvenido Nicolás. Sole Mella está tratando de conectarse, en cualquier momento aparece nuestra candidata también. Eledín Parragués es un gestor cultural y profesor. Por favor, preséntate y cuéntanos cuál es la prioridad que tú consideras importante llevar a la nueva constitución. Hola, buenas tardes. Muchas gracias por esta invitación, ¿no? Para poder compartir nuestras inquietudes y cuáles son nuestras visiones y nuestras propuestas respecto de lo que viene con la creación de una nueva constitución para Chile. Bueno, yo soy un educador, ¿no? Soy un profesor que ha trabajado toda la vida haciendo clases en escuelas
primaria, en el ámbito rural, en el ámbito de la educación particular subvencionada y también en la educación privada. Así que mi experiencia como educador ha sido muy amplia en distintos sectores de la sociedad, pero especialmente en el mundo popular, porque me he dedicado también a la educación popular a través de las organizaciones de base desde los años 70, ¿no? Desde los inicios de la dictadura, con los comedores infantiles populares, las ollas comunes y una serie de proyectos de educación popular que estaban destinados a crear conciencia y luchar contra la dictadura en ese momento, ¿no? Bueno, desde siempre he estado ligado a la organización cultural, artística, como es la agrupación cultural Barracón de Lo Hermida, ¿no? Y desde ahí ha surgido mi nombre como un precandidato en este momento para participar en la Convención Constitucional. Bueno, mi área fuerte, ¿no? Es la cultura y la educación, porque he estado trabajando toda la vida en esto, ¿no? En la formación de personas, niños, jóvenes, adultos, y en el mundo popular, esencialmente, ¿no? Porque creo que la educación, que es una de las demandas principales que fueron expresadas en la consulta que hicieron los alcaldes en noviembre del año 2019, la educación junto con las pensiones, junto con la salud y otras demandas sociales importantísimas, por supuesto, como la vivienda que estaba recién refiriéndose Sonia, eh, la protección y el cuidado del medio ambiente, los recursos naturales, etcétera, ¿no? Pero la educación para mí, que es un área de, del quehacer social, ¿no? La educación, un bien social, que en esta nueva constitución debe ser establecido como un bien social, como un bien común, y por lo tanto la educación pública debe ser de muy buena calidad, darle mucho énfasis a la formación de profesores, por ejemplo, mejores remuneraciones para ellos, más derechos de sindicalización, para que puedan reivindicar sus inquietudes. La educación es un área de inversión a largo plazo, ¿no? La riqueza que ofrece la educación no se ve de un día para otro, sino se ve a 15, 20 años desde que se comienza a promover una educación de calidad, de verdad, una educación para la democracia, que tienda a desarrollar los talentos, ¿no? La riqueza que el profesor José Massa siempre ha manifestado, la riqueza que está en la mente de las personas, sus capacidades intelectuales, que todas las tenemos, somos todos inteligentes. Eso es independiente del sector social donde uno haya nacido. Yo por experiencia propia lo puedo testimoniar, ¿no? Habiendo sido un niño de campamento que estudió en un colegio en que tuvo la oportunidad de desarrollar su vocación y su talento, y gracias a eso he sido un profesional, ¿no? Y que he podido seguir aportando a la comunidad desde mi ámbito. Creo que la educación es una de las grandes demandas y hay que ponerla como un bien común y no como un bien de mercado, no como algo que se compra y se vende según los recursos que tengan las familias. La educación pública es un deber del Estado y debe ser prioridad para todos nosotros. Ese es mi mayor anhelo, ¿no? Tener una buena educación para Chile, porque significará desarrollo para la persona y desarrollo para la comunidad. Te agradezco mucho, Eledín. Bueno, ahí para contarle a las personas que nos están viendo hoy, Eledín es el machuca, el que escribió el libro en el que se inspiró la película, es su historia. Así es que él también es uno de nuestros candidatos interesantes de esta lista diversa, completa y de gente con mucho nehuen. Les quiero presentar a la juventud de nuestra lista, a Daniela King Reyes, una mujer de Las Condes que es parte de este distrito en el que tenemos que pelear
un cupo o muchos cupos para redactar la nueva constitución. Así es que, Dani, preséntate y cuéntanos qué es lo que tú consideras que hay que priorizar en esta nueva constitución. Bueno, primero que todo, gracias por la invitación. Bienvenidos a este programa, todos y todas. Estamos un poco en casa aquí en Revista de Frente. Muchas gracias por lo de la juventud. Junto a Nicolás, que también es precandidato, participamos en este medio popular hace bastante tiempo. Y bueno, además de ser comunicador en Revista de Frente, soy profesora, colega de Ledín también, profesora de educación básica. Trabajo en la educación pública hace harto tiempo, así que doy fe de todo lo que dice el Edín, es muy cierto, y es lo valioso que tiene esta lista, que es capaz de concatenar, ¿verdad?, muchas personalidades que trabajamos en áreas y que nadie nos ha dicho ni nos ha contado. Queremos de vivirla y de saber las demandas en carne propia. En ese sentido, me gustaría que la nueva Constitución, además de garantizar estos derechos sociales, tenga la capacidad de profundizar la participación de las comunidades y de nosotros, la sociedad en general. Es decir, que no solo se trate de ir cada 4 años a dar nuestro voto, ¿verdad?, y que nos deshagamos del problema y de las responsabilidades, sino que podamos ejercer la democracia de muchas más formas, abriendo el Estado a que tenga la capacidad de responder a la ciudadanía, que es en realidad el gran soberano, ¿verdad?, el pueblo. Por lo tanto, no sé, inspirarnos en otras legislaciones donde está la revocabilidad de los cargos públicos, para que nunca más tengamos un presidente que tenga el 5% y tengamos que aguantarlo un año más. O sea, deberíamos poder decirle a la gente que no hace su trabajo, sabe qué vaya a hacer, porque no lo elegimos para eso. Sin embargo, en esta Constitución no se permite. Lo mismo que las consultas y los plebiscitos vinculantes por temáticas distintas, como se hace en muchísimos países donde no se le tiene tanto miedo a la democracia, y la iniciativa popular de ley, que consiste, ¿verdad?, que cuando muchos ciudadanos y ciudadanas se ponen de acuerdo, pueden recolectar firmas, buscar alguna forma de poder legislar ciertos temas que para nosotros son muy importantes y que la clase política no está dando el ancho y no está llevándolo a la palestra como nosotros quisiéramos. Ya tenemos el ejemplo claro de las compañeras en Argentina que después de 4 años y muchos más, digamos, en la lucha, pero en el trabajo legislativo han podido legalizar el aborto libre, gratuito y seguro, que pareciera un sueño en Chile con la clase política que tenemos hasta el momento. Entonces, es muy importante también que esta Constitución tenga la garantía de que nunca más va a haber una discriminación de género a la mujer, en el sentido que nos garantice los mismos derechos y el mismo trato que a los hombres, ¿verdad? Ya que sea escrita de forma paritaria nos asegura que por lo menos la presencia va a estar, y esperemos que las mujeres, seamos del sector que seamos, podamos coincidir en ciertos puntos claves como estos, para que nunca más en ciertas cosas como por ejemplo el Código Civil o en cosas así, todavía la mujer tiene cierta discriminación, por ejemplo, en cuándo puede casarse de nuevo después de divorciarse, etcétera, etcétera. Trabajo doméstico como un trabajo, y así muchísimas cosas valiosas que tenemos que rescatar de un movimiento y de una lucha que ha calado hondo en las mujeres y en la sociedad en general en nuestro país, que es el feminismo, un feminismo diverso, un feminismo que abraza la decisión de la mujer y que lo que busca es equiparar digamos, el acceso a los mismos derechos, al descanso, al disfrute, a las vacaciones que tienen los hombres. Las mujeres no tenemos por qué recargarnos con una doble labor, que es la labor del cuidado, más nuestro trabajo profesional o de oficio, porque no es, ¿verdad? Tenemos que emparejar la cancha también entre hombres y mujeres. Esos grandes rasgos podrían ser mis mayores anhelos, digamos, para poder contribuir en la escritura de esta nueva Constitución. Muchas gracias, Daniela. O sea, eres nuestra representante del feminismo, y para seguir, para no abanderarme con nadie, porque para mí ustedes son todos secos y los mejores y las mejores candidatas de este distrito. Seguimos con Juan Eduardo Baeza. Juan Eduardo Baeza es también de Las Condes, igual que Daniela, y tiene una visión súper amplia para mejorar nuestra nueva Constitución. Es la voz de la experiencia, así es que se presente. La voz de la experiencia y la juventud se mezclan en una lista muy interesante para nuestro distrito. Cuéntanos, Juan Eduardo,
¿cuál es tu priorización para esta nueva constitución? El micrófono, Juan Eduardo. ¿Ahí? Súper. No, lo que estaba diciendo es que yo provengo de... ¿Me escuchan ahí? ¿Aló? Sí. Yo provengo de una familia en que ha habido una preocupación importante por el tema de la salud pública y también por el tema del respeto a la persona y la defensa de los derechos humanos. En que la centralidad de la persona, del ser humano, ha estado muy marcando lo que ha sido nuestro ser familia. Como anécdota, les puedo contar que cuando yo era niño, uno llegaba a contarle lo que había hecho en el día y él nos miraba y nos decía, qué bien, lo han pasado muy bien. Y les puedo preguntar, ¿qué han hecho hoy día? Que le baje el volumen, Juan Eduardo, porque se acopla. Juan Eduardo, ¿ahí? Bájale el volumen, se acopla. ¿Ahí? ¿Me escuchan? Ahora sí. Ahora. A ver, inténtalo. Dísele que le baje el volumen porque bueno, se acopla. No sé qué fue lo último que escucharon. Bueno, estaba diciendo que mi papá nos miraba y nos decía, ¿qué han hecho ustedes hoy día por los demás? Y eso ha estado siempre marcándonos muy fuertemente como funcionamiento de vida, ¿no? Ahora, esto traído a nuestra realidad de hoy día de la nueva Constitución, a mí me plantea una primera y gran preocupación. Yo creo que, y bueno, y no es que yo lo crea, sino que es algo evidente, que el que tengamos la posibilidad de construir una nueva Constitución también es la posibilidad de construir nuevas maneras de relacionarnos. El hecho de que hayamos celebrado un plebiscito, el hecho de que la Constitución tenga cupos reservados para los pueblos originarios, que haya paridad entre hombres y mujeres para su composición, son las semillas para una nueva manera de hacer las cosas. Y a mí lo que me preocupa y es a lo que quiero invitar en definitiva, es que tenemos que cambiar el lenguaje. Nosotros estamos arrastrando un lenguaje en términos de nuestras relaciones políticas, por llamarlo de alguna manera, que viene desde la dictadura, de amigos y enemigos. Entonces, ese lenguaje no puede seguir, tenemos que cambiarlo. No se trata de renunciar a los principios, pero sí se trata de decir de una manera diferente las cosas. Por ejemplo, hoy día a mí me llegó una publicidad que hablaba de alerta pueblo independiente, nos quieren robar la nueva Constitución. ¿En qué construye el ocupar la expresión robar la nueva Constitución? Si nosotros los independientes no somos capaces de reunir los patrocinios, nosotros los independientes somos responsables de no estar en la Asamblea Constituyente, o el día de mañana, si pasamos el filtro y quedamos en la papeleta, nosotros vamos a tener que convencer a los electores para que nos elijan a nosotros y no a los miembros de los partidos políticos, porque tenemos mejores competencias para ser parte de la Asamblea Constituyente. Entonces, tenemos que hablar en un diálogo en que nos incluyamos todos. Si tenemos que reconocer de que esta Constitución va a tener que ser construida por todos, sin exclusiones. Y eso no significa renunciar a las cosas en las que uno cree, no significa renunciar a las cosas por las que uno lucha. Tenemos que ser capaces de derribar los prejuicios. Por imagen, yo puedo estar construyendo el prejuicio de la experiencia. Tengo una barba más o menos blanquita, pero eso no quiere decir que yo tenga experiencia o que sí la tenga. Entonces, tenemos que tratar de construir relaciones humanas en que nos miremos y que reconozcamos el valor del otro y que nuestra Constitución sea un reflejo de reconocer al otro. En este país no podemos dejar a nadie afuera, a nadie. Todos tenemos que estar. Ciertamente nosotros representamos a un grupo de la población
que en el 25 de octubre pasado resultó mayoritario, y eso no lo vamos a desconocer. Pero lo importante, vuelvo a lo mismo, es el lenguaje, ocupar un lenguaje empático, ocupar un lenguaje que incluya, un lenguaje que no genere distancias, muy por el contrario, que seamos capaces de incluirnos, porque al final del día los acuerdos se construyen de esa forma. La lógica que nos han tratado de instalar los políticos de que 1/3 y 2/3, sí, esa es la manera para aprobar los cambios, estamos de acuerdo, pero no es la lógica de ponerle la bota al otro encima. Entonces mi primera invitación en este tema es que tenemos que ser capaces, sin renunciar a nuestros principios, tenemos que ser capaces de cambiar el lenguaje y ocupar un lenguaje en que nos incluya a todos. Como decía por ahí un gran pensador, estoy en completo desacuerdo con tus ideas, pero moriría por tu derecho a defenderlas. Creo que eso nos tiene que marcar en este nuevo proceso. Tenemos que salir de este nuevo proceso constituyente con una manera distinta de establecer relaciones, de vincularnos y de dialogar. Muchas gracias, Juan Eduardo. Como pueden ver, nuestra lista es muy diversa. Es una lista de independientes que apuesta porque esté representado ese gran porcentaje de chilenas, chilenos y chilenes que votaron en un 78% y más por la Convención Constitucional no mixta. Así es que para presentarles a otra de nuestras candidatas, una gran dirigente nacional de los recicladores, Soledad Mella, cuéntale a la gente que nos está viendo en Facebook, en Instagram, y que también pueden hacer sus preguntas por las redes para que se las hagamos a ustedes. Cuéntales quién eres y cuál es tu prioridad para la nueva Constitución. Hola a todos y a todas. Bueno, la verdad que primero soy Soledad Mella, soy pobladora, soy dirigente social hace muchos años. Hoy día soy la presidenta de la Asociación Nacional de Recicladores de Chile. Y la verdad que yo creo que todos nosotros anhelamos muchas cosas en esta nueva Carta Magna o en esta nueva Constitución que nosotros queremos levantar. Pero por sobre todo yo creo que lo que nosotros todos buscamos es igualdad a nuestros derechos. Yo creo que la Carta Constitucional que vamos a escribir y que debe representar la voz del pueblo deben ser los derechos fundamentales de nuestra sociedad, los derechos fundamentales de nuestra comunidad. Y me refiero a derechos fundamentales como tan básicos como la salud, la vivienda, la jubilación, el derecho a la tierra, la protección de nuestra madre tierra. Y también que el Estado deje de ser subsidiario. La verdad, las cosas que nosotros creemos que esa ha sido una de las piedras de tope que hemos tenido en este sistema que ha sido tan aberrante y tan terrible para todos nosotros. Un sistema que deje de ser subsidiario y que garantice los derechos fundamentales y que se recupere todos los recursos naturales que nos pertenecen a nosotros como Estado chileno. El agua, que es un bien común y no es un privilegio. La salud, que debe ser fundamental hoy día más que nunca, sobre todo en nuestra gente de la tercera edad y en nuestros niños. También el tema de la plurinacionalidad. Yo creo que es sumamente importante que se valore el cambio de paradigma que ha tenido Chile. El 18 de octubre del 2019 Chile despertó. Y despertó no para maquillar lo que viene, despertó para luchar, despertó para defender los derechos que se nos han quitado durante tanto tiempo, los derechos que nos robaron por tanto tiempo. Hoy día nosotros tenemos todas las posibilidades y la herramienta pese a todas las trabas que este sistema nos ha puesto. Dejarle sumamente claro a todos los que nos están escuchando, como lista independiente hemos tenido una dificultad tremenda para llegar a la firma, al patrocinio que necesitamos para llegar a esta nueva Constitución. Porque lamentablemente esto se cocinó el 25 de noviembre a puerta cerrada con los mismos políticos que han hecho todo lo que han hecho hasta el día de hoy. Yo soy una convencida que hoy día nosotros tenemos que ser mucho más fuertes en nuestro discurso,
que debemos también defender mucho más fuerte los derechos de nuestra ciudadanía. El pueblo dijo algo el día 25 de octubre, decidió que nosotros saliéramos a la calle, decidió que nosotros defendiéramos nuestros derechos. Y hoy día más que nunca, nosotros tenemos que defenderlo. Hoy día más que nunca tenemos que decirle al mundo y a nuestro país que nosotros no vamos a soltar las calles, que nosotros vamos a defender, así se nos vaya la vida, lo que le ha costado, ojos mutilados, jóvenes ciegos, jóvenes muertos, más de 40 jóvenes muertos. La mutilación de los ojos en Chile ha sido más catastrófica que en una misma guerra que ha habido en el mundo. Entonces no podemos dejar pasar esto, no podemos dejar que Fabiola, que Gustavo, que Mario, que está parapléjico, no consigan nada de lo que salieron a buscar por la libertad, por la dignidad de nuestro pueblo. Yo no soy una elegida para el cambio, pero sí soy la voz que quiere representar a nuestra gente, a nuestro pueblo, al quintil más bajo de esta sociedad, que son los recicladores de base. Quiero representar a aquella mujer que por razones X decidió salir a la calle y rebuscárselas. Quiero representar a los miles y miles de niños que hoy día están en el Sename, que son violados, que son ultrajados. Nosotros tenemos que hacer un cambio constitucional, no para nosotros los que estamos aquí dando la pelea para llegar a la Constitución, sino para realmente hacer un cambio profundo, profundo, profundo en nuestra sociedad. Hay un sistema neoliberal que nos mató, un sistema neoliberal que lo individualizó, un sistema neoliberal que nos robó y nos quitó todas nuestras riquezas naturales. Y cuando hablan cuando hablan del patriotismo, cuando hablan del saqueo, yo siempre me pregunto, ¿quiénes son los saqueadores de este país? ¿No será saqueo que en Petorca los paltos estén verdes y abajo los vecinos no tengan ni agua ni para tomar y los animales se estén muriendo de hambre? ¿No será ese un saqueo? ¿De qué patriotismo se habla cuando realmente han entregado a todas las transnacionales nuestros recursos naturales? Yo no voy a cambiar mi discurso, yo no lo pretendo ablandar. Lo que sí yo pretendo es seguir luchando como lo he hecho durante 35 años y defender lo que hoy día a nosotros nos ha costado miles de jóvenes muertos, de verdad. Por esa mismo que apareció ahorcada en Pedro Aguirre Cerda, que me rompió el alma, por ese joven que fue violado por carabineros, yo no voy a transar. Y si no a través de este espacio que es la Constitución que nosotros queremos construir y que no han puesto tantas trabas, va a ser en la calle, como lo hemos hecho siempre, luchando, peleando. Soy de la población Lo Hermida, soy una luchadora porque lo traigo en la sangre, porque mis padres consiguieron su casa con una toma de terreno. Entonces hoy día más que nunca estoy convencida que la única forma de que este Chile, que este pueblo de nosotros se libere y realmente consiga lo que necesite, es realmente dando la pelea, dando la lucha, sin bajar los brazos. Este es un instrumento más de esta tremenda lucha que tenemos que dar. Este es un instrumento más que donde tenemos que cambiar miles de cosas, la educación, la salud, la vivienda, como lo han dicho mis compañeros anteriores. Hay mucho que cambiar, pero no lo vamos a cambiar sentados en una mesa tratando de convencer a los políticos que se quieran apoderar de esta lucha que dio el pueblo, de esta lucha que ganó el pueblo, de esta lucha que ganaron los cabros que saltaron el torniquete, de esos jóvenes que nos despertaron del miedo, que nos despertaron del silencio, que nos dijeron basta papá, basta mamá. Yo no te quiero ver así, trabajar todos los días y llegar cansado y no poder estar conmigo ni siquiera una hora para conversar conmigo. Fueron ellos los que nos despertaron, fueron ellos los que nos entregaron el instrumento y la herramienta. Hoy día nosotros estamos llamados a hacer este cambio, pero tenemos que hacerlo convencidos de que lo que estamos haciendo nosotros no es para nosotros, no es por tener un lugar ahí, no es por un poder, no es por un ego, es porque realmente somos la voz del pueblo, porque realmente creemos ser la voz del pueblo, porque realmente queremos construir un Chile mejor para todos y para todas. Muchísimas gracias, Sole. La Sole es una gran representante de nuestra lista, de Lo Hermida. Hay otra mujer en nuestra lista que es Marilyn, que en este momento por problemas familiares no se puede conectar, pero la saludo y la menciono para que la gente que está conectada o que se conectó recién sepa que Daniela King, Soledad Mella, Sonia Ulloa, Eledín Parrayés, Juan Eduardo y Nicolás son los 7 candidatos que tiene nuestra lista, una lista diversa, completa,
que se armó desde el movimiento social constituyente, donde las organizaciones sociales, las organizaciones territoriales, las asambleas y los cabildos han levantado un programa y un trabajo intenso para que en la nueva constitución estén los independientes, esté el pueblo que hablaba la Sole, esté la gente que votó apruebo y convención constitucional y no estén los mismos de siempre. Creemos fuertemente en este proyecto, en este movimiento que hemos levantado, que es una herramienta más, y les presento al último candidato, a Nicolás Romero. Él es comunicador social y él nos puede contar qué es lo que él va a priorizar y defender en esta nueva constitución. Bueno, hola a todos y todas, amigas y amigos quienes están siguiendo esta transmisión por los distintos canales en los cuales se está transmitiendo. Mi nombre es Nicolás Romero, soy editor de Revista de Frente, soy abogado, comunicador, como decía Misle, y también soy precandidato por esta lista Movimiento Social Constituyente. Y en la línea de lo que se planteaba, bueno, primero poder decir de que desde Revista de Frente estamos muy orgullosos de poder estar integrando esta lista en todo sentido, porque este es el lugar donde queríamos estar. Podríamos haber estado en otro lado, pero estamos acá, y también es un camino difícil porque el modelo y el sistema está hecho para seguir concentrando la representación política en grupos que tienen partido y que históricamente han estado vinculados a los grandes grupos económicos, comunicacionales del país. Entonces, a veces hay que hacer el camino largo, la vuelta larga, para poder llegar realmente al corazón de quienes queremos llegar, que es el pueblo, es la gente, los vecinos que dijeron no más y que votaron a prueba y que dijeron que la nueva constitución tenía que ser construida desde abajo, desde el movimiento social, y bueno, y estamos acá porque queremos responder a ese mandato. En la línea de cuál es el aporte de esta lista y de esta candidatura, a nosotros y nosotras desde Revista de Frente, lo que nos interesa es poder situar el debate en torno a la cuestión constitucional, en torno a un problema político general. ¿Cuál es el problema político general? No es solo la derecha en el poder, no es solo la terrible represión que los grupos económicos en este país han desatado, porque las Fuerzas Armadas son un brazo de la derecha política y económica. La violencia ha sido una reacción a que el sistema que implementaron en la dictadura ya no da más porque la mayoría del pueblo no quiere seguir viviendo de esa manera. Entonces el desafío político es, si no nos gusta eso, si no queremos eso, ¿qué queremos? Y ahí la idea y también las prácticas son relevantes. ¿Por qué las prácticas? Porque necesitamos una forma de construir la Constitución que nos dé garantía de transparencia y que sea el pueblo el que lleva adelante esas tareas. Entonces en esta línea, esta candidatura, y estoy seguro que esta lista, nosotros vamos a resolver cómo se llama nuestras prioridades programáticas de manera participativa, con programas participativos. El candidato, la persona o candidata que salga electa, va a responder un mandato. Las regulaciones de sueldo, los dineros que se le asignan a esos candidatos y candidatas van a estar regulados por los acuerdos que vayan surgiendo de todas las asambleas, movimientos territoriales, sociales, que se asocian a esta alternativa, y también no solo los movimientos sociales, sino que las personas de a pie, para lo cual vamos a promover de que existan mecanismos participativos, en concreto, que las prioridades que tengan nuestros representantes en la Convención Constitucional sea definido a través de mecanismos participativos. Y también la otra línea que nos parece muy, muy clave en Revista de Frente, es el tema del principio pro comunidad, porque una línea tiene que ver con democratizar el acceso a la información del Estado, que sea transparente, que hayan presupuestos participativos, pero una línea más profunda es que seamos capaces de pensar un modelo económico donde las organizaciones sociales nos podamos hacer cargo de las tareas centrales que hoy realiza o el mercado del Estado. Me explico. Principio pro comunidad significa que la nueva Constitución, cuando exista una junta de vecinos que quiera levantar una radio, en vez de ser perseguida como es actualmente, el Estado va a promover, le va a entregar financiamiento para que pueda levantar la radio y apoyo técnico. Donde exista una comunidad que pueda levantar y gestionar una sala cuna, porque considera que en el territorio, en la población, donde tiene que desarrollarse esa sala cuna y en torno a los requerimientos de la comunidad, lo que le corresponde al Estado es entregar financiamiento y apoyo técnico. Entonces el principio de comunidad es un principio que no solo busca democratizar el Estado, sino que poner en el centro de la gestión económica de una economía social a las organizaciones sociales. Y bueno, y para finalizar, en torno a las prioridades de Revista de Frente y de esta candidatura, nos interesa poner en el centro el derecho a la comunicación.
Una de las principales herramientas que hemos tenido como movimiento popular para enfrentarnos a la represión de la derecha ha sido esta red de comunicación alternativa que hemos construido y donde hemos ido bloqueando, y cuando hay carabineros opacos que quieren sacarlo de prisión preventiva, vamos y nos movemos en redes. Cuando hay que levantar videos para denunciar acoso a nuestros compañeros, compañeras, lo hacemos. Creemos que ahora ese salto hay que darlo y pensarlo a nivel global. En concreto, creemos que la nueva Constitución tiene que garantizar el derecho a la comunicación, lo que se tiene que traducir en que a lo menos 1/3 del espectro radioeléctrico, esto es de todas las radios del país, de los canales públicos, de la televisión digital, sea gestionado por organizaciones de la sociedad civil, fundaciones, juntas de vecinos, medios alternativos, porque creemos que esa es la única forma de poder garantizar una pluralidad de voces para poder llevar adelante un proceso de democratización del país. Muchas gracias, Nico. Muchas gracias, Nicolás. Muchas gracias, Eledín. Muchas gracias, Daniela. Muchas gracias, Sonia. Han salido algunas preguntas. Sonia, me gustaría que respondieras sobre democracia participativa. La gente quiere saber si la nueva Constitución, si nuestra lista de independientes que llevan las organizaciones y las asambleas va a priorizar y va a considerar que nuestra democracia sea mucho más participativa y que los proyectos de las comunidades sean evaluados por las comunidades. Sí, estamos trabajando en eso, en ese punto, con la organización, con las organizaciones territoriales y las asambleas, porque consideramos que es trascendental de que la gente participe en la toma de decisiones, ya sea para proyectos inmobiliarios, para construcción de empresas, a veces ofrecen fuentes laborales algunas empresas como lo son las represas y esas otras construcciones que se realizan en algunos territorios, pero no se evalúa el impacto que puede generar eso en alguna localidad. Creo que también va a ir inserto también en la desregionalización, porque todo el poder está concentrado acá en Santiago y las comunidades de las regiones también tienen harto que decir y aportar en ese sentido. Así como la pregunta que tú hacías de que si tenemos que tomar, que se lleve a votación las decisiones que la comunidad pueda decidir para que haya realmente una democracia. Tenemos que ir democratizando nuestro país otra vez en ese sentido, en la toma de decisiones que son tan importantes, porque debido a eso están las zonas de sacrificio. Nadie consulta si se puede construir una empresa, nadie informa sobre el impacto que va a tener esa empresa a largo plazo. Creo que Chile es muy a corto plazo, somos muy a cortoplacistas, todo lo queremos ahora, ya. Pero los países más desarrollados nos dan clase en ese sentido, de que, por ejemplo, algo que para evaluar un proyecto debe ser entre 10, 15 o 20 años aproximadamente. Entonces, en 20 años, por ejemplo, las forestales han ocasionado el término del agua, las forestales que tienen pinos y eucaliptos sobre todo en el sur, en el norte también las mineras han ocasionado un desastre de nuestro ecosistema que nadie lo consultó. Entonces, creo que es necesario que la gente pueda tener injerencia en la toma de decisiones cuando se va a construir algún proyecto, el que sea, en nuestros territorios. Es importante la participación ciudadana. Y en eso estamos trabajando también como lista. Muchísimas gracias, Sonia. Agregar ahí que las termoeléctricas a carbón también son muy contaminantes y destructoras, sí. Contaminan niños, enferman trabajadores y cerraron 2 este año y espero que las cierren todas luego. Ojalá, bueno, ahí se ganó una pequeña... Algo se ganó ahí, pero falta que cierren la otra parte, en Coronel. Ayer lo estábamos viendo en la noticia, estamos dando paso y creo que también el hecho de las manifestaciones que se han realizado a lo largo de todos estos años, los ecologistas, los medioambientalistas han conseguido eso. Lamentablemente tenemos que recurrir a hacer ese tipo de cosas para poder ser escuchados y debería ser de otra forma. Sonia. Sí, siempre en la calle y en la institucionalidad, no hay que soltar la calle jamás. Sí. Juan Eduardo. Gracias por la invitación. Gracias por la invitación, también se me había olvidado decir
para que puedan la gente conocernos. Sí, esta transmisión es para que la gente que no ha podido conocerles, conozca a los candidatos de la lista del Movimiento Social Constituyente junto a la lista del pueblo. Así es que espero que bueno, hay mucha gente conectada, les agradecemos. Necesitamos los patrocinios para que exista lista de independientes en la papeleta. Tienen que patrocinar a nuestras y a nuestros candidatos. Si no, no va a haber independientes y van a tener que votar por partidos y ahí yo no sé qué va a pasar. Así es que, Juan Eduardo, continúo contigo. Nos quedan 15 minutos de este programa de presentación de candidatos. Juan Eduardo, quisiera saber sobre mecanismos de democracia participativa. Cuéntanos, por favor, brevemente. El micrófono, por favor. ¿Está apagado tu micrófono, Juan Eduardo? ¿Ahí? Ahí sí. Ya. Nuestro actual sistema político no tiene mecanismos de resolución de conflictos, y eso no es de hoy día ni de ayer, es un arrastre que traemos desde la Constitución del 25, ¿no? En que nosotros tenemos por un lado un poder ejecutivo y por otro lado un parlamento, y que cuando son de signos distintos no se comunican, y eso tenemos que ser capaces de resolverlo, porque de otra manera no vamos a poder avanzar. Entonces necesitamos tener un sistema político en que la participación, las decisiones, tanto en el Poder Ejecutivo como en el Parlamento, sean fruto y reflejen lo que efectivamente la ciudadanía, lo que el pueblo eligió. ¿A qué me refiero con esto? Nosotros hoy día tenemos un jefe de gobierno que camina hacia un lado y tenemos un parlamento que camina hacia otro lado. Y no se comunican, están en permanente conflicto, ¿no? Entonces, lo que nosotros necesitamos es un sistema en que la participación política del Parlamento se refleje en el Poder Ejecutivo. O sea, ¿qué es lo que quiero decir? Algo que ya no voy a descubrir yo, ni la rueda ya se descubrió, ¿no? Nosotros necesitamos que el jefe de gobierno necesariamente tenga mayoría en el Parlamento, si no, no puede ser jefe de gobierno. Ese es el primer elemento de la participación, o sea, que la mayoría que está en el Parlamento se refleje en la conducción del país, porque si no el país queda sin avanzar, sin conducir, sin poder producir los cambios. Sin ir más lejos, miremos lo que está pasando con el sistema de pensiones. El sistema de pensiones no ha podido ser modificado porque no se comunican la gestión del Ejecutivo con las mayorías parlamentarias. Ese es el primer elemento que tenemos que tener. Además, tenemos que sumar otros elementos, desde mi mirada, que son importantes para la democracia participativa. Tenemos que hablar de la procedencia de un referéndum revocatorio. Tenemos que hablar de la procedencia de leyes de iniciativa popular. O sea, que si hay una organización comunitaria o un conjunto de fuerzas vivas de la sociedad, puedan proponerle al Parlamento una determinada ley, y no que la iniciativa de ley esté restringida al presidente de la República y a los parlamentarios. También la democracia participativa se juega, por ejemplo, en las leyes medioambientales, en que las comunidades afectadas por los temas de proyectos, por ejemplo, hidroeléctricos, esas comunidades tengan realmente un amparo potente en la ley que les permita dar una opinión y no ser meramente consultivos, sino que sean opiniones vinculantes. Tenemos también el caso de las municipalidades con la participación en los consejos municipales, con los consejos regionales y su participación. Necesitamos que nuestra institucionalidad se abra a la posibilidad de que la sociedad civil dé su opinión, pero no a través de los diarios, sino que dé su opinión formalmente, participando, construyendo en estos organismos. Eso creo que resulta muy, muy importante en este momento. De otra manera, nuestra sociedad siempre va a tender a la polarización. Tenemos que lograr que haya una participación verdadera, auténtica.
Muchas gracias, Juan Eduardo. Apunta la participación vinculante y nunca más tan representativa como nos han estado hasta ahora. Para seguir avanzando y con el tiempo que nos queda, quiero preguntarle a Nicolás. Nicolás, por favor, me gustaría que te refirieras un poco a la democratización de las Fuerzas Armadas, que es un punto que tú has considerado harto en las asambleas en las que hemos debatido. Nico tuvo problemas técnicos, así es que pasamos a Ledín para seguir con este. Nos estamos presentando cómo debemos aparecer en la lista: mujer, hombre. Ledín, por favor, cuéntanos desde el aspecto de la cultura, qué es lo importante que tiene que llevar esta nueva constitución. Ya nos hablaste de la educación, brevemente, por favor. El micrófono, Ledín. ¿Ahí? ¿Ahora sí? Sí. Bueno, tenemos que trabajar para desarrollar una cultura democrática real, diferente, ¿no? Y esto debe comenzar en la educación desde los más pequeños. Educar para la participación, educar para la responsabilidad social, educar para la conciencia social y para un marco en que ponga a la persona como centro, ¿no? La dignidad de la persona como centro. Entonces eso se debe hacer desde las organizaciones populares, desde la familia misma y desde la escuela, ¿no? La escuela tiene que hacer un cambio radical en ese sentido, donde la persona sea el centro de todo y, como mencionaban antes también, donde aprendamos y desarrollemos una nueva forma de relacionarnos entre nosotros, ¿no? Como seres colaboradores y no como seres individualistas que están compitiendo permanentemente unos con otros. Tenemos que desarrollar la colaboración para beneficio de la comunidad y el bien común. Yo creo que eso es una tarea fundamental, una cultura para la democracia real y la participación con mucha conciencia, ¿no? Gracias, querido Ledín de Lo Hermida. Me gustaría, Daniela, ¿te han preguntado en las redes sociales, en Twitter? Preguntan ¿qué es lo más importante en esta nueva constitución para avanzar en la igualdad de género y la protección de los niños, de la infancia? Bueno, muy interesante pregunta. Algo me referí en la pregunta anterior con la igualdad de género. Yo creo que en Chile recién se está avanzando en ciertas cosas tan simples como la igualdad en la remuneración, que en Chile todavía la escala, la brecha que hay entre el sueldo de hombres y mujeres todavía es bastante alta y no tiene ninguna justificación porque tenemos las mismas capacidades y de hecho la mujer tiene doble trabajo, ¿no? Como habíamos dicho, que generalmente la mujer está sujeta a los trabajos de cuidado en el hogar. Es la que cuida a los niños, cuida a los enfermos, a los adultos mayores. La mujer es generalmente la que deja de trabajar cuando un adulto mayor requiere cuidado permanente. Entonces, es muy importante que se empareje esta cancha de oportunidades y sobre todo porque las mujeres son en gran parte jefas de hogar en nuestro país. Recordar que ser madre soltera en Chile es una realidad más que común y generalmente se le ponen más obstáculos a la mujer para que pueda ejercer una labor remunerada decentemente, digamos, con las condiciones que merece, que se perjudica en realidad su labor en estos ambos sentidos. Y con respecto un poco a lo mismo, cuando una familia, digamos, cumple o tiene o sufre ciertas incompatibilidades con el correcto cuidado de los niños, ¿verdad? Como profesora y educadora me ha tocado mucho ver, lamentablemente, lo que dice vulneración de derechos de la infancia, cuando no se le puede otorgar al niño o a la niña un ambiente seguro, un acceso a la educación como corresponde, entran a funcionar ciertos organismos y en el peor de los casos y la peor de las consecuencias es que estos niños, niñas y niñas terminan en centros del SENAME, ¿verdad? El Servicio Nacional de Menores, que hemos sabido últimamente la cantidad de aberraciones que ocurren en esos centros y pues claro, tienen una doble función que está muy mal delimitada entre niños y jóvenes
y adolescentes, ¿verdad?, que son infractores de ley, con también niños, niñas y adolescentes que están en hogares, digamos, de protección, o que deberían estar en hogares de protección y que no se cumple la labor en ninguno de los dos aspectos. Han habido manifestaciones no solo de los mismos jóvenes y adolescentes, sino que también de los mismos funcionarios denunciando todo lo que sucede, y también se debe recalcar que, bueno, dos cosas. Una, y este gobierno dijo que iba a poner a los niños primero en la fila y que iba a hacer una gran reforma al Sename, que no ha sucedido. Sin embargo, siguen existiendo más y más casos, y en estos momentos hay jóvenes que están presos y presas de la revuelta, que están en centros del Sename, que no han tenido, por ejemplo, no han tenido derecho a visita en todo el tiempo de pandemia. Y por otro lado, que también existe, aunque no se crea en el Sename, este sistema de concesión, no solo en las carreteras, no solo en la educación con los subvencionados, no solo en la salud, no, también en el Sename. Los centros de cuidado también son concesionados, entonces hemos podido ver cómo todos los derechos, hasta los de la infancia, que lo puedo decir como educadora, también como mujer, como persona que convive con niños y con niñas y niñas, que realmente están en una desprotección absoluta. El Estado no les garantiza casi ningún derecho, está todo asociado a la familia y se le entrega a ella la mayor responsabilidad. Y para terminar, como educadora también quiero manifestar que en este año de pandemia los niños y niñas vulnerables han sido los más afectados en cuanto a la educación. Tenemos un ministro que no para de decir que quiere que entremos a clases, sin embargo, perjudica tanto a los docentes, al personal de los colegios, que se ha reducido un montón. Este año se han reducido las plantas docentes en vez de aumentarse. El próximo año vamos a tener que estar haciendo doble trabajo online y presencial. Y claro, los niños mucho necesitan la presencialidad porque este año no tuvieron acceso casi a la educación, porque en este país que se piensa digitalizado, yo que trabajo en una comuna vulnerable como Recoleta, por ejemplo, el 30% de los niños tenían un real acceso a internet. De esa manera no se pueden hacer clases, mientras a 10 kilómetros en el barrio Alto, en nuestro distrito, por ejemplo, en algunas comunas se podían obtener, en la municipalidad de Las Condes, por ejemplo, que repartió computadores para todos los niños para que puedan acceder a la educación. Cuestiones así deberían ser iguales para todos. No puede ser que, variando de municipalidad, haya distinto acceso y discriminación al final a los niños y niñas que no tienen culpa de nada, y se le vulnera el derecho esencial a la educación en tiempos de pandemia, y nadie parece darle importancia. Eso. Gracias, Dani, por esa completa respuesta. Me imagino que nuestra amiga en Instagram quedó muy contenta con ella. Tuvimos un problema. Sole y Nico se están tratando de volver a conectar para respondernos, pero mientras quiero recordarles que esta lista necesita los patrocinios para poder estar en la papeleta de los constituyentes el 11 de abril. Tenemos esta semana solamente para juntar las firmas. Son alrededor de 300 por cada uno de nuestros candidatos. Ustedes los han conocido, son diversos, representan a toda nuestro distrito. Así es que los invito, por favor, a patrocinar. Si queremos que la nueva constitución sea escrita por independientes, por gente que no está en partidos, por gente que trabaja en sus barrios y en sus territorios, apoya a esta lista. Sole, qué bueno que te pudiste volver a conectar, porque hay una pregunta para ti que tiene que ver con la salud. Hay una pregunta que nos hacen llegar sobre los derechos laborales en la salud por las diferencias que hay en los rangos, en los sueldos, en una nueva constitución. ¿Cómo abordarías tú ese punto, esa diferencia y la importancia de la salud en nuestro país, que está casi totalmente privatizada? Sole, cuéntanos. ¿Sole, me escuchas? Sí. Yo creo que la Daniela, la compañera Daniela, de alguna forma la compañera Daniela también hizo apreciación de eso con respecto a que todo en términos de salud y de educación está todo. ¿Sí? ¿Tú me escuchas? Sí, dale. ¿Me escuchas? Estamos con un pequeño desfase, pero dale nomás, Sole. ¿Me escuchan? ¿Aló?
Hola. Te escuchamos, Sole. Continúa, estamos con un desfase nomás. Tienes el micrófono apagado. ¿Ahora sí? Sí, dale. Mira, la verdad es que con respecto a lo que dijo la compañera Daniela, creo que tiene que ver un poco con eso, cómo han ido privatizando y concesionando tanto la salud como la educación, y que ha sido la herramienta con la que el sistema se ha movido durante tantos años y durante tanto tiempo. Yo soy una convencida que creo que existe una deuda histórica con los profesores en el área de la educación en cuanto al valor que se le debe agregar al rubro, al trabajo que hacen ellos, y que no se valora en nuestro país para nada, sobre todo lo que tiene que ver con educar a nuestros hijos y prepararlos para el mundo que se les viene encima. Y por otro lado, queda en evidencia en medio de esta pandemia la precariedad con la que trabajan los paramédicos, el personal de salud en general, y las diferencias que hay de sueldo y la capacidad que tienen los mismos médicos. O sea, el médico puede levantar una clínica privada y llenarse los bolsillos de plata, en cambio un trabajador de la salud como un paramédico, que los enfermeros, que todos sabemos que son los que hacen la mayor cantidad de trabajo, reciben miserables sueldos, y muchos de ellos incluso no son contratados, están a honores nomás, están trabajando con boletas de honorario y no tienen trabajo estable o pagado como corresponde. Yo creo que eso es la demanda que hoy día el pueblo levantó y que se levanta a través de esta nueva constitución. Cómo mejorar y cómo estatizar la salud y la educación de una vez por todas, para que realmente se reconozca el esfuerzo y el trabajo de estos trabajadores que hacen posible educar y avanzar un país, como también hacen posible que la salud de un país esté en condiciones buenas. Yo entiendo muchas veces la actitud que tienen paramédicos, enfermeras, etcétera, porque realmente los han reventado en términos de trabajo y nunca le han reconocido absolutamente nada. Y creo que esa es una de las demandas grandes que tenemos que levantar también dentro de nuestra nueva constitución, dentro de esta nueva Carta Magna, que realmente la salud y la educación sean un derecho y no un privilegio, y que en eso nuestros profesores, como nuestros médicos o paramédicos, enfermeras, asistentes de la salud y como los asistentes de la educación, tengan sueldos dignos, y que realmente se reconozcan ellos la tremenda labor que hacen para nuestro país. O sea, sin ellos países no se pueden levantar. O sea, yo creo que el mundo de los trabajadores, tanto en la salud, en educación, en la construcción, en la vivienda, etcétera, son fundamentales y tienen que estar garantizados dentro de la Carta Magna. Y la verdad es seguir haciendo el llamado que has hecho tú todo el rato, Mille, que tiene que ver con esta nueva constitución y con la lista de independientes que tienen que estar. Es la única forma que realmente estemos representados, es la única forma que realmente se escuche la voz del pueblo, y para eso es sumamente importante que todos ustedes se sumen, que todos los que nos están escuchando, los que están viendo, se sumen a esta gran lucha que estamos dando nosotros los independientes para llegar a esta constitución que el pueblo mandó y que el pueblo reclamó. Y la única forma de hacerlo es a través del patrocinio que ustedes nos tienen que dar para poder llegar como lista independiente. El distrito 11 es uno de los distritos más difíciles que tenemos a nivel nacional. Ustedes saben que existen las 3 comunas que rechazan, son las 3 comunas con los mayores privilegios, son las 3 comunas donde viven todos los ricos, los millonarios, y donde nosotros estamos también en este distrito, y que lamentablemente tenemos que dar una batalla mucho más grande todavía, porque es uno de los distritos más difíciles. Pero lo vamos a poder lograr siempre y cuando todos los que están escuchando y todos los que quieran apoyar realmente identifiquen en estos pobladores, pobladoras, la voz del pueblo, la voz que los va a representar, nada más que eso, y que realmente estamos dispuestos a dar la lucha y la pelea hasta el final para defender nuestros derechos, para defender nuestra dignidad y para recuperarla, porque la habíamos perdido y hoy día tenemos la posibilidad de recuperar esa dignidad que nos arrebataron todos estos empresarios y todos estos políticos, que lo único que han hecho es robarnos el alma a través de los distintos gobiernos que han venido surgiendo durante estos 30 años después de la dictadura. Entonces solamente es hacer el llamado y nada, somos simplemente pobladores, no somos técnicos, no somos expertos, pero creemos que la voz del pueblo se debe escuchar y que ustedes son los que tienen que dar los mandatos y decirnos cómo tenemos que hacer esta Carta Magna. Y para eso estamos dispuestos y abiertos todo el rato. Y lo que dijo Sonia, estamos dispuestos a salir a la calle, a hacer asamblea, a hacer encuentros, a hacer primarias si es necesario, para poder realmente ser representados con la voz de ustedes y con lo que ustedes realmente requieren de nosotros.
Muchas gracias, Sole. Nos queda una pregunta a Nicolás, el último candidato, pero los vuelvo a llamar. Acá abajo aparece la página patrocinantes.cervel.cl. Solo las listas de independientes necesitan juntar firmas para ir. Las listas de partidos están listas. Así es que si usted quiere independientes redactando la nueva constitución, gente como usted, gente que, como dice Sole, va a acudir al mandato de las organizaciones y de las personas que quieran sumarse a este movimiento social constituyente y lista del pueblo, patrocine. Nicolás, te preguntan sobre la democratización de las Fuerzas Armadas y sobre nuestra economía. ¿Cómo debiera ser nuestra economía en una nueva constitución a grandes rasgos y muy, por favor, escuetamente, amigo? Gracias, Misle. Sobre la primera pregunta, democratización de las Fuerzas Armadas. ¿Por qué hay que democratizar las Fuerzas Armadas? Porque en Chile las Fuerzas Armadas históricamente han sido, más que históricamente, en los últimos 45 años, y desde el golpe de Estado del presidente Allende, han sido un brazo armado de los grandes grupos económicos. Creo que eso hay que decirlo con todas las letras. Y eso es una contradicción, porque si es que uno ve la composición de las Fuerzas Armadas, la composición mayoritaria de las Fuerzas Armadas, su origen, su extracción es popular. Pero en la práctica son una institución que está puesta al servicio no de un interés general de la nación o de un gobierno popular, sino que están puestos al servicio de una minoría. Y acá el gran desafío que tenemos es que no basta con hacer una nueva constitución, sino que lo que tenemos que llegar adelante es poder asegurar la victoria del proceso, y siempre el miedo que está latente, y el miedo que utilizaron para sacar a los militares a la calle, y después el tema que ocupó la clase política para decir en el Acuerdo por la Paz el 15 de noviembre de que no se podían, de que había que hacer un proceso constitucional acotado, con un veto a la derecha, siempre fue bajo la amenaza del uso de la fuerza. Tenemos una oportunidad histórica. ¿Por qué? Porque si bien las Fuerzas Armadas tienen un monopolio, un control del uso de la fuerza legitimada por el Estado, por mucho que para la mayoría del pueblo ya no es legítimo el uso de la fuerza que utiliza las Fuerzas Armadas, nunca antes había cruzado una crisis de legitimidad tan grande de las Fuerzas Armadas, tanto por la mochila que arrastran por la violación de los derechos humanos en la dictadura y la democracia, y por los casos de corrupción grave. Entonces, a las Fuerzas Armadas les quedan dos opciones, porque acá este proceso va a avanzar y va a haber después un gobierno de cambio. O se pliegan a Estados Unidos y a los grupos de derecha y hacen un golpe de Estado, o un sector de las Fuerzas Armadas tiene que entender de que acá tiene que haber un nuevo acuerdo. Y ese nuevo acuerdo, y creo que en esto yo sería enfático, tiene que incluir a las Fuerzas Armadas. Acá el argumento que ha utilizado históricamente la clase política en distintos momentos históricos del siglo XX ha sido expulsar a las Fuerzas Armadas de la política, porque eso también permite, al expulsarlos formalmente de la política, permite seguir teniendo un control de la institución. Al revés, nosotros en Revista de Frente y nosotras creemos de que a las Fuerzas Armadas hay que ciudadanizarlas y democratizarlas. En concreto, ¿qué significa esto? Significa, por ejemplo, de que las Fuerzas Armadas chilenas ya no pueden seguir formándose en las escuelas que tiene el ejército de Estados Unidos, sino que lo que nosotros proponemos es de que todas las Fuerzas Armadas sean formadas en la educación pública, o sea, de que las universidades públicas tienen que recibir a las Fuerzas Armadas y tienen que, por ejemplo, tener escuelas, tienen que tener institutos para que la ciencia militar, que va a seguir siendo relevante, sea estudiada, pero sea bajo un control y una participación democrática de la sociedad civil. Lo segundo que creemos como básico es que el proceso constituyente es soberano, la asamblea constituyente que vamos a construir tiene que llamar a retiro a todos los altos cargos de las Fuerzas Armadas, a todos, y tiene que haber un proceso de limpieza de quienes van a estar a cargo de la institución, y bueno, y una tercera medida que también es bien popular, tiene que ver con que no puede, haber dentro de las Fuerzas Armadas una estructura para la gente que tiene plata y otra para la gente que no tiene plata. Creemos que se tiene que terminar con la escuela oficial y suboficiales, tiene que haber una pura política de ingreso a las Fuerzas Armadas, y lo más importante es que sea con control democrático. Y sobre la economía, muy, muy sintéticamente, acá lo que han hecho tanto los gobiernos de derecha como de la centroizquierda y la concertación, es presentar la economía como crecimiento económico. Entonces, si no hay crecimiento económico, no hay economía. Y resulta que el crecimiento económico que nos muestran es cuando las farmacias suben los precios y venden los medicamentos más caros, ganan más dinero. Y a eso le llaman crecimiento económico. Nosotros y nosotras creemos que la economía
tiene que estar al servicio del pueblo, al servicio de las personas. Entonces lo primero que tiene que realizar una buena economía es poder responder a las necesidades humanas más inmediatas. O sea, en Chile un buen modelo económico tiene que hacerse cargo del déficit de vivienda que hay, o si no, no es una buena economía. Y en ese sentido, y muy sintéticamente, creemos que necesitamos una economía que tienda hacia una transición agroecológica. O sea, en vez de tener una economía abierta como la que tenemos ahora, donde vendemos las materias primas, que son bienes comunes naturales como el cobre, los vendemos a bajo precio, hacia principalmente China, porque los precios del cobre no los ponemos acá, sino que los colocan en Inglaterra, en Estados Unidos. Creemos que más bien debiésemos tener una política de nacionalización de recursos estratégicos como el cobre, como el litio, pero eso tiene que traducirse en una industrialización de esas materias primas, en alianza también, creemos, con los países del cono sur, y que nos permita al mismo tiempo de recuperar esos bienes comunes naturales, poder invertir parte de ese dinero en una transición agroecológica, que significa avanzar hacia una política de soberanía alimentaria que, por ejemplo, en el caso de Chile, nos permita tener autonomía en la producción de alimentación sana, que no nos enferme, libre de transgénicos y de agrotóxicos, y que sea producida en Chile por la pequeña y mediana familia campesina, y que a su vez sea distribuida hacia los consumidores, que son las distintas personas, a través de redes de abastecimiento y formas comunitarias. Entonces creemos que esa u otra iniciativa, como podría ser también muy brevemente la legalización de la marihuana, y que a nivel de gobiernos locales o de organizaciones de pequeña y mediana escala se construya, ¿por qué no?, una industria nacional del cannabis, que ha demostrado ser una industria que no solo tiene un alto interés económico por todos los chilenos, sino que tiene muchos beneficios en torno al uso de la salud y también, ¿por qué no decirlo?, en torno a fines recreativos. Entonces, creemos que por ahí tiene que ir la línea, fortalecer una economía interna, sólida, con apoyo del Estado, pero con harta iniciativa desde las organizaciones sociales. Muchas gracias, Nico. Llevamos 1 hora 6 minutos, lamentablemente nos caímos de Instagram, pero le agradecemos a toda la gente que nos siguió, que pudo conocer a nuestras y nuestros candidatos. Sigue con nosotros el Edín, Daniela, Nicolás, Juan Eduardo. Los demás han tenido algunos problemas técnicos, pero quiero señalarle a la gente que después del apruebo no era irse para la casa, después del apruebo es apoyar a los candidatos independientes. Si no apoyamos a nuestros candidatos independientes, acá tienen una variedad, la lista completa tiene 7 personas, eso afortunadamente exigió la paridad, mujeres y hombres, y necesitan los patrocinios para poder estar en la papeleta. Lo señalé anteriormente, los partidos no tienen que juntar firmas, los partidos arman las listas designando a quien ellos estimen conveniente. Nosotros hemos llevado un proceso democrático, de generosidad, de unión, de arduo trabajo de las asambleas, de los cabildos y de las organizaciones territoriales de este distrito que es tan complejo, donde están Las Condes, Lo Barnechea, Vitacura, La Reina y Peñalolén. Así es que invito a todos los que están viendo, no tenemos más que esta semana para conseguir los patrocinios, son más de 2.000 los que necesitamos como lista completa. Así es que ingresen a ese link con su clave única. Quienes no tienen su clave única pueden resolverlo virtualmente con una llamada, pero los que tienen clave única, les invito a patrocinar en esta página, que busquen en el listado de más de 80 independientes a Daniela King Reyes, a Ledín Parragués Lizana, a Nicolás Romero Rives, a Juan Eduardo Baeza, a Soledad Mella, a Sonia Ulloa Toro y a Marilyn Collao. Ellos son nuestros candidatos, ellas son nuestros candidatos, grandes representantes del mandato de estas asambleas. Les recuerdo que hemos trabajado programáticamente para que cada uno de los puntos que nuestros candidatos levantan sean en consenso en nuestra democracia interna. Si hay alguna organización presente en esta transmisión que quiera sumarse al movimiento social constituyente, a la lista del pueblo, puede hacerlo. Está a tiempo de apoyar a estas candidaturas que estamos trabajando, pero esforzadamente por conseguir los patrocinios. Muchas gracias a todas, a todos y a todes. Firmen, lo necesitamos, si no van a tener a los partidos de siempre y ahí ya no hay nada que reclamar. Un abrazo, muchas gracias Sole, muchas gracias Nico, Eledín, Daniela, Juan Eduardo. Gracias a los que hicieron posible la transmisión, gracias chiquillos. Detrás de esto está la Trini, está la Nélida, está
Revista de Frente, está un equipo, Eva, Lucía, gigante de asambleas y de gente maravillosa que está entregando su tiempo. Un abrazo y patrocinen a la lista del Movimiento Social Constituyente. Gracias, buenas noches. Nos vemos, buenas noches. A ponerse con la firma. Gracias, buenas noches. Con todo, sino para qué.